saludo a todos. Iniciamos un programa sobre la vida y obra del profesor Israel Cavazos Garza, distinguido historiador de nuestro estado que ha dejado huella por la forma tan brillante en la que por más de 60 años ha sabido dibujar y transmitir a toda la humanidad a nivel internacional la génesis, el desarrollo y la evolución de nuestro estado de Nuevo León. Los invito a que nos fijemos en las imágenes, las ideas, los contornos y contextos de este gran hombre, Israel Cavazos Garza, nombre importante dentro de las páginas, dentro de los textos del libro de Nuevo León. El Cerro de la Silla, que es el símbolo e insignia del área metropolitana de Monterrey, se encuentra dentro del municipio de Guadalupe. La ciudad, la villa, el terruño que vio nacer al profesor Israel Cavazos Garza el día 2 de enero de 1923, justamente a unos pasos de lo que hoy es el Palacio Municipal de Guadalupe. Ahí, en la antigua Villa de Guadalupe, fundada hace unos 300 años, entre 1714, 1715 y 1716, con la llegada a Monterrey de Francisco de Barbadillo y Vitoria. Ahí nacía un niño que estaba llamado a ser uno de los historiadores que a nivel nacional e internacional más ha dado a conocer a Guadalupe, a Nuevo León y a toda el área metropolitana, que es el conjunto de culturas, de imágenes, de ideas que hace nuestro ser y nuestra esencia. El maestro Israel Cavazos tuvo la gran virtud de haber nacido en una familia que venía descendiente de esos fundadores. Los apellidos Cavazos, Peña, son de algún modo lo que ha quedado de aquellos primeros pobladores que recibieron de Francisco de Barbadillo y Vitoria sus propiedades y fundaron el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe, desde aquel 4 de enero de 1716. Pero no solo eso, esa niñez dada en un ambiente coloquial, en una familia de entrañable cariño por su tierra, despertó en el maestro Israel el deseo de estudiar sus orígenes, de desentrañar toda la historia que estaba dentro, todo ese camino que se recorrió para fundar lo que es ahora el municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, al pie de la silla, al pie de nuestro cerro que los españoles vieron al momento de que fundaron el Valle de Extremadura. Esa línea continua de ideas, de sentimientos nobles, humanistas, de grandes proyectos y deseos para los hijos, los nietos y los bisnietos. Esa manera de ser amable y noble es la que finalmente se traduce en la historia de Israel Cavazos Garza, el gran conocedor, el historiador distinguido de Nuevo León, el Premio Nacional de Artes y Ciencias 1994. Ese gran señor
que queremos y apreciamos, que abrazamos y sentimos, a quien debemos aprender tanto, profesor Israel Cavazos Garza. En este espacio, frente a la plaza principal de Guadalupe, nació el maestro Israel Cavazos. Es justamente la parte central de la vieja villa de Guadalupe, a unos pasos de aquel palacio municipal que construyó el alcalde Albino David Fuentes en 1901. Esa fue sin duda la marca que relacionaría a Israel Cavazos con Guadalupe, el haber nacido en la parte central, donde la villa 300 años antes recibió a Barbadillo y Vitoria, aquel fundador que venía de México a repartir las tierras. Nacía así una comunidad tlaxcalteca que había sido beneficiada por el visto bueno del virrey en su turno, del duque de Linares, de Alancastre, que supo decidir mandar a un abogado y crear en esta tierra un lugar donde se trataran bien a las personas, donde se les dejara trabajar y desarrollarse. Ese afán de crear comunidad para bien, de tener un buen gobierno, de crecer en justicia y libertad, fue el que aprendió Israel Cavazos, la herencia de los fundadores del actual municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Aquí transcurrió la historia, la infancia y primera juventud del maestro, en un pueblo donde todos se conocían y se hablaban de nombre completo, porque había además una relación entrañable de amistad, de cariño. Era una pequeña comunidad que no llegaba a 2,000 o 3,000 habitantes. Aquí el niño Israel era el hijo del señor Cavazos, que tenía una carpintería, que llegó a ser un gran ebanista y que tenía también ese don de transmitir a su hijo una serie de historias y que podía contar una y otra vez esas cosas que le gustaban al niño Israel. Cómo las familias llegaron a sentarse aquí y aquí se quedaron y se desarrollaron y crecieron a sus hijos. De ese cariño por la tierra, por las familias, por los vecinos, por los amigos cercanos, así crece Israel Cavazos, con el afán de dar a los demás esos conocimientos y esas ideas que se iban formando en un joven que tenía como principal anhelo el educarse y llegar a ser un hombre de bien. Entre las fiestas, los desfiles, los años, pasa Israel del 1º al 5º de primaria, para llegar a repetir el sexto año, porque no había secundaria, porque había que quedarse ahí, estudiando, ir a la escuela mañana y tarde, en aquellas famosas formas de escuelas de tiempo completo de los años 30, en donde había que seguir a la maestra con su ritmo fuerte, exigente y completo. Así crece Israel Cavazos, con un gran amor a Guadalupe, Nuevo León, a su gente, a su familia, a lo nuestro, a lo nuevo leonés. En el año de 1941, el joven Israel Cavazos inicia su etapa, su trabajo de investigador histórico. Y lo inicia aquí,
en el antiguo archivo de catedral, aquí, en aquellas casas viejas que ocupaban el espacio actual del jardín y que era el conjunto de datos desde la época colonial hasta ese momento, clasificados por fecha, por nombre, con 2 apellidos, lo que permitía llegar a conocer el árbol genealógico de muchas familias de Monterrey. Desde el año y el lugar de donde procedían hasta saber cómo habían bautizado y cuándo se habían casado cada una de las familias y habían formado sus descendencias. Ahí, y a sugerencia de su familia, el profesor Israel descubre el árbol de su propia familia y el árbol de muchas familias más de Nuevo León. Empezaba así la vida del historiador acucioso, del hombre que con cuidado recogía, relacionaba y profundizaba sobre la historia de Nuevo León. En la década de los años 40 se presentan 2 grandes oportunidades para Israel Cavazos, el joven historiador. Una de ellas es la de ir a estudiar a México, al Colegio de México, aquella institución que había creado don Alfonso Reyes Ochoa, regiomontano universal, en el año de 1940, junto con otros intelectuales mexicanos con el nombre de Casa de España. El Colegio de México ofrecía una licenciatura en Historia. Tenía la gran virtud de acumular a los nombres de los investigadores extranjeros, mexicanos, que conocían a fondo las ciencias sociales y la biblioteconomía. El cuidado de clasificarlo todo. Y así, el profesor Israel, invitado por varias personas de Monterrey, entre ellas don Pepe Saldaña y el propio Alfonso Reyes, encuentran al prospecto de historiador profundo, académicamente formado, para que fuera el hombre, la pluma, los ojos, para investigar el pasado de Nuevo León. El maestro Israel acepta y al estar en México convive y recibe las cátedras de Luis González y González, François Chavalier, José Gaos, Agustín Milleres, Silvio Zavala, este último quien también supo transmitir al profesor Israel el gusto por distintas épocas de la historia de México. En el caso específico de Israel Cavazos, su especialidad es la época colonial, los siglos XV, XVI, XVII, la época en que se puebla, se coloniza y se conquista esta gran parte de México, el noreste, Nuevo León, Guadalupe, su casa, su tierra. La segunda oportunidad es la de empezar a escribir libros sobre Nuevo León. Y justamente atrás de mí, en lo que era el restaurante Luisiana, que por muchos años conocido en Monterrey como el lugar de bodas, recepciones o el lugar para comer una trucha o algo del mar, aquí en la Luisiana, al estilo de Nueva Orleans, antes fue el edificio de la sección 43 de maestros, ahora sección 50. El profesor Timoteo Hernández, quien fuera líder de esa sección sindical, invita al profesor Israel para que estudie a fondo la vida de Mariano Escobedo, un héroe republicano nuevoleonés poco conocido a profundidad. Aquí se escribe uno de los primeros libros del joven Israel Cavazos, que con la formación académica del Colegio de México hace con maestría la investigación, el relato, el estudio de este personaje de Nuevo León, el general Mariano Escobedo de la Peña, nombre de los primeros libros de Israel Cavazos Garza.
A su regreso de la Ciudad de México, el profesor Israel encuentra un Nuevo León en transformación. Se vive una etapa nueva, la presencia de Raúl Rangel Frías, que era el rector de la Universidad de Nuevo León en ese entonces. El licenciado Rangel Frías tenía un viejo proyecto, el remodelar y hacer realidad un primer museo regional. Concentrar en la antigua casa de reposo del obispo José Berrier el obispado, el centro histórico de la época de la colonia, el lugar en donde podría darse de manera real, inmediata, una reconstrucción de lo que pasó y de lo que se vivió en la época colonial. Traer hasta aquí la primera imprenta que el padre Mier introdujo a América en los años de la Revolución Mexicana, en su llegada a Soto la Marina. Esa imprenta que Samuel Banks accionó varias veces para servir de publicidad de las acciones de la independencia de México. Y así como esa imprenta, muchos otros objetos que mostraron la forma de vivir, la forma de ser, la manera de convivir y de actuar en la época colonial y en otras muchas, desde los momentos del obispo Berrier. Así entonces el obispado empezó a hacer, gracias a la investigación histórica, iconográfica de Israel Cavazos, el primer museo con el que contó Nuevo León. Parte también de sus aportaciones, de todo ese bagaje que él tenía y que dio a Nuevo León ya como un investigador histórico profesional, y que en cada una de las partes del obispado quedan como lección viva de lo que ha sido, es y será Nuevo León. También en la década de los años 50, todavía con Rangel Frías al frente de la rectoría de la universidad, hubo otro gran proyecto en el que participa Israel Cavazos: la creación de la primera biblioteca central universitaria. Una obra importante para que todos los estudiantes de todas las facultades tuvieron a su alcance acervos bibliográficos de primer nivel, de alcance nacional e internacional. No solo un lugar de lectura, un lugar de investigación científica profunda. Ahí Israel Cavazos Garza pone todo su talento, su experiencia como investigador profesional, acucioso, para pasar al tercer piso de la Preparatoria 2, la biblioteca que más adelante fuera la Biblioteca Alfonso Reyes y actualmente la Biblioteca Rangel Frías en Ciudad Universitaria. En aquellos años 50 apenas se empezaban los primeros institutos de investigación, como aquel que formó el doctor Aguirre Pequeño. Investigaciones científicas. Y en la parte superior, en el tercer piso, estuvo la primera biblioteca universitaria. Quiero asegurar que muchos estudiantes decidieron hacer su posgrado y su doctorado gracias a los libros que pudieron encontrar a tiempo y de un gran nivel estratégico,
que fueron escogidos, seleccionados, cuidados y puestos en el aquel por Israel Cavazos Garza. Ese es el mérito del profesional de la biblioteconomía, de la historia y de las ciencias sociales. La primera biblioteca universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otro de los aspectos importantes de la vida de don Israel Cavazos es el de sus libros escritos sobre diferentes partes de Monterrey, pensados sobre distintas épocas de la ciudad. El libro del templo de Nuestra Señora del Roble nos habla de las apariciones, de las escenas que la tradición nos cuenta de una pastorcita a finales del siglo XVI, en donde se fija el lugar exacto donde sería construido más adelante el templo y hoy Basílica del Roble, Juárez y 15 de mayo. Desde las páginas del libro del profesor Israel podemos ver la devoción de aquellos frailes franciscanos que vinieron desde el curato de Saltillo, incluso antes de la fundación de Monterrey, y que llevaron adelante la tarea evangelizadora de la gente, las familias, las personas de los Ojos de Agua de Santa Lucía, después municipio de Monterrey. Así entonces la historia de la ciudad está en los libros de Israel Cavazos, como también están las fuentes de sodas de las farmacias Benavides en el libro sobre las farmacias Benavides y los libros escritos sobre el Sambors de Morelos o Espino Barros, aquella lugar de reunión del centro histórico, lugares específicos, concretos, el antiguo Palacio Municipal, por ejemplo, todo comprendido en la obra de este gran historiador. La historia de este gran personaje va unida siempre a la historia de la ciudad. En 1994 terminaban las obras de lo que es hoy el Museo de Historia Mexicana. Empezaba desde entonces el Paseo Santa Lucía, en su primera etapa. Fueron justamente los tiempos en los que el republicano Ayuntamiento de Monterrey nombró a Israel Cavazos Garza cronista de la ciudad. Desde entonces se reconocía esa vocación y ese trabajo profesional que desde el archivo municipal y por muchos años, por décadas, entregó el profesor Israel. Su decisión de quedarse aquí, en su tierra, a escribir la historia de los suyos, la historia de sus mayores, a escribir nuestra historia. De ahí el homenaje que Monterrey entero y quienes vivimos en él y nacimos aquí, le entregamos con ese nombre que se merece y ha ganado a ley y a pulso. Israel Cavazos, cronista de Monterrey. Aprendimos de los textos de Israel Cavazos los primeros nombres de la historia de la ciudad. Ojo de Agua de Santa Lucía, Ojos de Agua en plural, Valle de Extremadura. Tantas cosas que aprendimos por los descubrimientos de Israel Cavazos, que en buena parte también se deben a su esposa, la maestra Lidia Villanueva de Cavazos, quien le ayudara siempre con el paleógrafo, los aparatos necesarios para descifrar las letras del español antiguo, de los libros viejos. También de su familia, sus hijos Gabriel y Lidia,
Gili, sus grupos de alumnos por toda su vida. Todo suma el gran personaje que hoy conocemos y que a 93 años de vida saludamos con gusto y reconocemos, como lo hizo el rey de España y tantas instituciones académicas a lo largo de su vida. Con nuestro respeto, cariño y admiración al profesor Israel Cavazos, terminamos este programa. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Pati Acosta, en la cámara, Alberto Hidrogo, y en la postproducción, Mario Treviño y Abelardo Abrizo. Para todos ustedes, nuestro saludo y con la satisfacción de ser de Nuevo León. Le dice León Regio, por hoy es suficiente.